Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a nuestro webinar de hoy. Y yo soy María Gómez, soy Academic Advisor aquí en Clemson y estoy con mi compañera Pilar, que también es Academic Advisor, y os vamos a explicar un poco cuáles son los procesos que tenemos ahora mismo en Clemson y las oportunidades que tenéis de estudiar fuera. Pilar es la que va a hacer la explicación más extensa y luego al final habrá una ronda de preguntas en la que participaremos las dos. Bueno, pues a ver, vamos a proceder a mostraros una presentación y siguiéndola un poco os vamos a hablar de las diferentes opciones, ¿vale? Entonces, en este webinar vamos a hablar de la posibilidad de estudiar una carrera en inglés ya comenzando en el año 2022, ¿de acuerdo? Así que vamos allá. En primer lugar, pues queríamos hablar un poco de los beneficios que puede aportar esto cuando hablamos de estudiar una carrera en inglés. En primer lugar, pues algo muy obvio es que vais a perfeccionar vuestro nivel, que esto no os va a ayudar solo en el ámbito académico, sino profesional, por lo que esto también aumentará vuestras posibilidades laborales en el futuro y también os ayudará a crecer en muchos aspectos, porque el hecho de estudiar fuera no os hace únicamente mejorar y perfeccionar vuestras habilidades profesionales y académicas, sino que también os ayuda a crecer como personas. Así que queremos mostraros las diferentes posibilidades que ofrecemos para ello. Bien, vamos a hablar principalmente de 3 destinos en los que ofrecemos carreras que se van a impartir totalmente en inglés. Entonces, pues vamos a presentaros cuáles son. Tenemos en primer lugar Reino Unido y también tenemos los destinos de Irlanda y de Holanda. Entonces, comenzando con Reino Unido, vamos a hablar primero un poco de Reino Unido en general, de qué nos puede ofrecer. Bueno, pues tenemos diferentes universidades en Reino Unido y muchísimas de ellas nos ofrecen un prestigio mundial. Existen diferentes listas y rankings a nivel mundial de universidades y las universidades de Reino Unido están muy bien posicionadas en ellos en muchos ámbitos diferentes, por lo que esto puede, por supuesto, ampliar vuestras posibilidades laborales en el futuro. Luego también tenemos una gran variedad de estudios, tanto de campus como de tipos de programas. Tenemos programas tanto de carreras, es decir, grados, como también de máster. Entonces, pues entre estos dos tipos de programas y todos los campos que hay más de 10.000. O sea que tenéis donde elegir, vais a tener muchas posibilidades y realmente podemos intentar ajustar lo que queréis estudiar para el programa que os podemos recomendar. Luego también este destino ofrece una posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con el visado de estudiante actualmente se permite trabajar hasta 20 horas a la semana, cosa que puede ayudar, quiera que no, pues o tanto a financiar los estudios como para tener ese extra, ¿no? Para que al fin y al cabo nos viene bien a todo el mundo. Y luego, después de terminar los estudios, tenemos la posibilidad de quedarnos hasta 2 años más con este mismo visado de estudiante para encontrar trabajo en Reino Unido. Después de terminar la carrera, podemos observar que hay un 92% de empleabilidad. Es una tasa muy alta comparada con muchos otros países, especialmente con España. Y bueno, pues al fin y al cabo es un beneficio que nos ofrece el Reino Unido. Continuamos hablando también de los diferentes lugares de Reino Unido donde podemos estudiar. Tenemos diferentes países dentro del Reino Unido. Nos encontramos con Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y hay universidades dentro de cada uno de estos países donde podéis elegir e incluso podríamos acotar la búsqueda en función de vuestras preferencias o, por ejemplo, de si hay algunas universidades o hay algunos destinos que sean especialmente buenos o que estén especializados en un ámbito que os interese concretamente. Continuamos con los requisitos, es decir, qué os van a pedir para poder estudiar en Reino Unido. En primer lugar, cada universidad y cada carrera cuenta con unos requisitos que nos van a pedir varias cosas. En primer lugar, tenemos que cumplir con una nota media que ellos nos requieren desde el principio. Y dependiendo de la carrera también es posible que nos incluyan requisitos de asignaturas concretas. Es decir, imaginemos que, por ejemplo, vamos a hacer o queremos hacer una ingeniería. Pues es posible que dependiendo de la ingeniería que vayamos a hacer, nos puedan solicitar haber obtenido cierta nota en matemáticas o en física o en química, dependiendo de lo que vayamos a estudiar. Es posible que nos pidan estos requisitos específicos.
Luego, en cuanto a los requisitos lingüísticos, cada carrera también va a funcionar de forma individual. Entonces, nos suelen pedir un nivel de inglés antes de comenzar los estudios. Estos requisitos lingüísticos se pueden cumplir a través de exámenes que se pueden hacer independientemente y a los que podéis acceder. Hay muchas fechas disponibles, varios tipos de certificación entre los que podéis elegir. El más extendido es el IELTS, se escribe IELTS, pero también es posible que acepten otros tipos de certificación. Tendríamos que verlo según cada caso. Luego también nos van a pedir una carta de presentación. Esta carta es muy importante para el proceso porque al final va a determinar vuestro perfil como estudiante, es decir, por qué vosotros deberíais ser esa persona que las universidades elijan para que estudie ese grado o ese máster en su caso. Entonces tenéis que decir por qué queréis estudiar eso y qué os hace a vosotros un buen candidato para hacerlo. Por lo tanto, nosotros os podemos asesorar y guiar sobre cómo hacer esta carta de presentación y la podemos revisar las veces que sea necesaria para que esto ayude a que vuestro perfil sea lo más fuerte posible. Luego también las universidades, en función de lo que se vaya a estudiar, pueden solicitar exámenes específicos o quizá una entrevista, dependiendo de cada carrera lo que ellos vayan a considerar necesario, que de todo esto os informaríamos una vez que comenzase el proceso. Otro dato también importante que hay que saber es que no hace falta haber hecho la EBAU, la selectividad, cuando se termina bachillerato. Bien, pues en cuanto a las fechas importantes, el 1 de septiembre de 2021 se abrió el proceso de admisión y el 15 de octubre cerró el plazo para presentar las solicitudes para las carreras de medicina, veterinaria y odontología, así como para solicitar plaza en las universidades de Oxford y de Cambridge. Este es el primer plazo que tenemos, pero no os preocupéis que aún tenemos más, que aún tenemos muchas posibilidades para estudiar muchas otras carreras o muchos otros programas en general. El siguiente plazo es el del 26 de enero, que es la primera fecha límite de envío de solicitudes. Esto es 26 de enero de 2022. Entonces, recomendamos encarecidamente que si se tiene toda la información y toda la documentación para esta fecha, se haga la solicitud en este momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de plazas se van a asignar a aquellos estudiantes que hayan solicitado antes de esta fecha, por lo que el 95% de plazas se van en enero. Así que, ¿qué ocurre si para entonces o bien no podéis cumplir los requisitos por la razón que sea o no os ha dado tiempo, no habéis podido hacerlo antes? Bien, nos queda la opción del 30 de junio de 2022, que es la segunda fecha límite de envío de solicitudes. Aún es posible enviar las solicitudes en esta fecha, solo que es posible que en este momento puede que no queden tantas plazas como quedaban en el plazo anterior. Pero bueno, aún seguimos teniendo esa posibilidad abierta. Y por último, la última fecha límite de admisión es entre julio y octubre de 2022. En este momento ya es principalmente las plazas que quedan libres, es decir, las últimas, y en este momento sí que es un poco más complicado acceder al programa que puedes desear, pero bueno, si no has podido hacerlo antes por cualquier otro motivo, aún tenemos esa última posibilidad antes de que comience el curso. Continuando con las tasas universitarias en Reino Unido para los estudiantes europeos, se quedan desde unas 9.250 libras esterlinas al año. Recordemos que por lo general suelen ser 3 años de estudio, existen también programas de 4, pero por lo general son 3. Entonces, también existe la posibilidad de que haya tasas reducidas para estudiantes europeos. Igualmente, todas estas tasas van a depender de la universidad y del grado concreto que se estudie, por lo que esto tendría que verse uno por uno según en lo que estáis interesados y qué queréis hacer. También existen algunas becas y ayudas o descuentos parciales en cuanto a la matrícula y el alojamiento. También existe una posibilidad que puede ser muy interesante, que es la de la Universidad de Lancaster-Leipzig. Esto es una posibilidad especial que existe en Alemania, con la que estudiaríais allí la carrera en Leipzig, pero el grado con el que saldríais, el título sería de la Universidad de Lancaster, por lo que tendríais un grado finalmente, un título de una universidad británica, lo que os abriría muchas puertas en el futuro. Lo bueno de esta opción es que son 9.000 euros al año y que para los estudiantes europeos existe financiación. Una opción, pues al fin y al cabo, muy buena. Tiene una oferta de cursos más reducidos que
muchas otras universidades británicas, pero sería función de ver los grados que hay posibles y bueno, si especialmente os interesa Alemania como destino, pues tenemos también esta posibilidad. Pasamos con Irlanda, nuestro segundo destino. Aquí en este país tenemos más de 5.000 programas de grado y de máster, también de muchos ámbitos diferentes. Además, son universidades que tienen unos controles de calidad muy exhaustivos que nos pueden garantizar una calidad muy buena de nuestra educación. Además, también es un país cuyo entorno es tecnológico e innovador, porque hay muchísimas empresas cuya sede se encuentra allí. Otro aspecto beneficioso es que al formar parte de la Unión Europea no necesitamos el visado de estudios, como sí que lo necesitamos para Reino Unido. Luego, además, los estudiantes europeos pueden optar a tasas reducidas, cosa que también es muy importante, un aspecto muy importante que tener en cuenta cuando estamos decidiendo los diferentes destinos. ¿Qué requisitos nos van a solicitar para entrar en una universidad irlandesa? En primer lugar, tenemos que tener el título de bachillerato. Un aspecto muy bueno, muy interesante de este destino es que si habéis conseguido un 8 en la asignatura de inglés en bachillerato, un 8 o más, no tenéis por qué presentar un certificado de idioma, por lo que no tendréis por qué pagar para una certificación extra. Así que bueno, si hay alguien que tiene más de un 8 en inglés de bachillerato y ahora mismo no le encajan sus posibilidades sacarse este título de examen, pues bueno, tenemos esta posibilidad. Si no es el caso, si se tiene menos de un 8 en bachillerato, en inglés, se puede presentar aún así examen de idioma. Luego también, dependiendo de qué universidad y de qué se vaya a estudiar, te pueden solicitar también otros exámenes extras que son independientes y autónomos de estas mismas universidades. Por ejemplo, existe el examen del HPAT, que es un examen que habría que realizar si se quiere acceder a estudiar medicina en Irlanda. Otros aspectos que sí que vamos a necesitar también en este destino es de nuevo la carta de presentación a la que, repito, os ayudaríamos a escribir, os podríamos asesorar y dependiendo de qué vayamos a estudiar es posible que nos soliciten también un portfolio. Esto está especialmente indicado pues, para carreras más artísticas y en el caso de necesitarlo nosotros lo indicaríamos. Otra cosa positiva de este destino es que no hace falta tampoco haber hecho la EBAU, la selectividad. Las fechas para este destino comienzan en primer lugar el 1 de febrero de 2022. Esta es la primera fecha límite de envío de solicitudes. La segunda, en este caso, sería el 1 de mayo. Pero, de nuevo, recomendamos que si los estudiantes tienen la posibilidad y tenemos todos los requisitos cumplidos para hacerlo en la primera fecha, que se hagan la primera fecha. También tenemos la fecha del 1 de julio, que es la fecha límite para hacer el cambio de carrera, es decir, si habéis entrado en una carrera y decidís que esa no es la que queréis hacer finalmente, podéis hacer este cambio de carrera hasta el 1 de julio de 2022. Finalmente, el momento en el que se asignan las plazas para estudiar en una universidad en Irlanda es de agosto a septiembre. Estas fechas van a cambiar cada año y esto es ahora mismo algo estimado según las fechas del año pasado. Bueno, de este curso realmente, de agosto a septiembre de 2021. Este año se retrasaron un pelín debido al COVID y todos estos procesos que se han ido retrasando, por lo que estimamos que será sobre esa fecha o incluso un pelín antes. En cuanto a las tasas para este destino, nos encontramos que en Irlanda las carreras están subvencionadas para los europeos. Entonces nos podemos encontrar tasas de entre 3 y 4.000 euros al año. Esto realmente no es una matrícula universitaria, sino que realmente en este destino lo que se paga más bien es una tasa administrativa, porque para los europeos existe esta posibilidad. Para los estudiantes internacionales es más bien un rango que comenzaría entre los 12.000 euros al año. Luego, además, existe una posibilidad de una beca oficial que concede el gobierno para los estudiantes europeos que se llama SUSI. Esta beca habría que solicitarla y te la concederían en función de los ingresos familiares, de la renta, y es una ayuda para el pago de estas tasas administrativas de las que hemos hablado anteriormente. Continuamos con el tercer y último destino que ofrecemos,
En Holanda tenemos la posibilidad de estudiar más de 2000 programas en inglés. Estaréis pensando, bueno, pero en Holanda también se habla neerlandés, ¿qué ocurre? No os preocupéis, nosotros las carreras que ofrecemos van a ser siempre 100% en inglés, por lo que por eso no hay ningún problema y es algo que también os puede abrir puertas al mercado europeo y al mercado también de incluso puestos laborales y trabajos que necesiten que vuestra formación haya sido en inglés. Luego, además, otro aspecto muy interesante es que la formación que se ofrece en Holanda es muy práctica, es muy innovadora, es algo diferente a la española en este caso y bueno, creo que es un aspecto muy positivo. También nos encontramos en un entorno multicultural, vamos a estar estudiando en inglés, pero también, bueno, el hecho de estar rodeado de tantos países europeos, de encontrarnos con personas que hablan incluso otro idioma, al final todo esto va a hacer que se cree una experiencia positiva y multicultural para los estudiantes cuando están estudiando allí. También, igual que en Irlanda, al pertenecer a la Unión Europea, lo bueno es que tampoco vamos a necesitar tener un visado siendo europeos, por lo que eso, pues bueno, agiliza todos los trámites burocráticos. Luego también existe la posibilidad de financiación de las tasas de universidad. Pasamos ahora a hablar de los requisitos que nos piden en este destino. Bien, pues que necesitamos de nuevo el título de bachillerato y en este destino la gran mayoría de las carreras, es decir, yo hasta ahora creo que no he visto ninguna carrera que no lo requiera, nos van a pedir que tengamos matemáticas. Entonces, incluso aunque sea una carrera de artes, aunque sea una carrera de música, de humanidades, nos van a solicitar el requisito de matemáticas ya que consideran que es algo esencial. Por lo que, para todas aquellas personas que las hayan cursado en bachillerato, perfecto, no hay ningún problema. Aquellas personas que hayan podido estudiar el bachillerato de humanidades y no la hayan estudiado en estos últimos años, tienen la posibilidad de presentarse a un examen externo que va a medir el conocimiento de matemáticas que debería más o menos equipararse al nivel de matemáticas que se da en bachillerato. Por lo que, si ahora mismo estáis pensando que os interesa Holanda como destino, pero que no habéis hecho matemáticas, pues que no ponga el pánico, existe esta posibilidad. Y esos exámenes también se pueden hacer de forma online, por lo que ni siquiera tendréis que desplazaros previamente al destino para hacerlos. Luego, tenemos también como requisito de inglés el examen de IELTS, el mismo que os comenté anteriormente, es simplemente un sistema de certificación con el que van a medir vuestro nivel de inglés. Entonces, cuando nosotros miramos los requisitos de las diferentes carreras, vemos que por lo general suelen pedir sobre un B2, B2 alto, C1 en este destino y una forma pues, de certificarlo es este examen de IELTS que está reconocido en todas las universidades prácticamente, por lo que nos abre muchas puertas para todos los destinos realmente. También vamos a necesitar de nuevo una carta de presentación que, como ya he comentado, os ayudaríamos a redactar y que os revisaríamos una vez que la tengáis hecha. Y en este destino también suelen pedir un currículum actualizado, pero no os preocupéis, entendemos que la mayoría de personas que están interesadas en comenzar sus estudios universitarios no han tenido mucha posibilidad, o ninguna, de haber comenzado su carrera profesional, por lo que entendemos que este currículum no es realmente tanto una revisión de tu trayectoria profesional, sino más bien un poco un resumen de tu perfil hasta ahora, es decir, pues todo lo que has estudiado hasta ahora, todos tus años, pues tanto de instituto como cursos externos, también vamos a incluir cosas como el estudio de diferentes idiomas, otros aspectos interesantes de tu perfil, como pueden ser diferentes intereses, hobbies, experiencias internacionales, voluntariados, todos estos aspectos que te vayan a ayudar a crear tu perfil como alumno y que vaya a ayudar a que los seleccionadores quieran cogerte a ti como candidato para estudiar esa carrera. Luego, este es el único destino de los tres en el que sí te requieren haber aprobado la EBAU. En la mayoría de carreras te suelen pedir un requisito de un 6, 6,5 para haber aprobado, pero de nuevo, para solicitar la plaza, pero de nuevo esto va a depender de cada universidad concreta y tendríamos que verlo caso por caso. En el sistema holandés hay una cosa que no existe en los otros dos sistemas y es que hay dos tipos de grados. Por una parte nos encontramos los grados numerus fixus. Tiene un nombre un poquillo raro, pero no os preocupéis, simplemente significa que hay plazas limitadas.
Es decir, tienen un número máximo de estudiantes que pueden solicitar este tipo de programas. En el destino de Holanda se hace solicitud a 4 solicitudes en total y se puede solicitar un máximo de 2 programas números fixos, es decir, 2 programas que restrinjan el número total de estudiantes. Esta posibilidad suele ocurrir en carreras como, por ejemplo, medicina, psicología, pues eso, informática, relaciones internacionales, muchos tipos de carreras, pero suele ser, de hecho, la opción menos común. La mayoría de los casos que nos encontramos son las carreras que no son fixos, es decir, tienen plazas ilimitadas. ¿Qué es esto? Pues que al fin y al cabo no restringen el número de estudiantes totales que pueden estudiar eso, por lo que es algo muy positivo, porque realmente si se cumplen los requisitos que nos solicitan, vamos a tener muchas posibilidades de estudiar en este destino. Fechas importantes para este destino. Pues nosotros siempre decimos que para todos los destinos queremos tener todos los documentos para diciembre. Es decir, si queréis empezar en septiembre de 2022, tenemos que tener todos los documentos en diciembre del año anterior, en este diciembre de 2021. Entonces, ¿por qué pedimos que esto sea en diciembre? Porque, bueno, si os habéis dado cuenta, todos los primeros plazos comienzan por enero, febrero, por lo que no queremos que por cualquier causa, quizá incluso externa, ajena a nosotros, pueda haber cualquier retraso o demora en los documentos y en este caso, si se retrasa el proceso, es posible que no pudiéramos presentar a tiempo la solicitud y, por lo tanto, que no pudierais hacerlo en el momento que lo quisierais hacer. Así que la opción más segura, lo mejor, es tener todos los documentos listos en diciembre y así podemos hacer tranquilamente la solicitud en enero. En el caso de Holanda, la solicitud es en enero, el 15 de enero de 2022 para los programas números fixos. Recordemos, son aquellos de plazas limitadas y si no, existe la posibilidad de hacer solicitud a los programas no fixos, los de aquellos que tienen plazas ilimitadas, hasta el 1 de mayo de 2022. Esa sería la fecha límite. Bien, en Holanda existen 2 tipos de bachillerato que lo que va a hacer es que va a determinar la duración de la carrera que vayamos a estudiar más tarde, incluso un poco la oferta de universidades dependiendo de cada caso. En Holanda existe primero el bachillerato que se llama HAVO, que es un bachillerato que está más orientado a una formación práctica y profesional. Y luego existe el bachillerato que es VWO, que tiene un enfoque más teórico y académico. Como en España no existen estos 2 tipos de bachillerato, lo que se ha hecho es que para la equivalencia se ha estimado que las personas que tengan en bachillerato una media de entre 5 y 7,5, que eso equivaldría a un bachillerato JAVO, y que aquellas personas de entre un 7,5 y un 10 en su nota media de bachillerato accederían a lo que permitiría acceder un bachillerato VWO. La diferencia principal entre estos 2 tipos de bachillerato es que el bachillerato JAVO permitiría acceder a carreras de 4 años, mientras que el bachillerato VWO permitiría acceder a carreras de 3 años. Las tasas universitarias del sistema holandés para estudiantes europeos se encuentran subvencionadas y están entre los 2.168 euros y 4.500 al año. Realmente la gran mayoría van a tener el primer precio de 2.168 euros, pero es cierto que existen algunos programas cuyo coste puede subir un pelín más hasta los 4.500. Pero como digo, lo repito, es menos común. Para estudiantes internacionales estas tasas se encuentran entre los 6 y los 15.000 euros al año. Luego, para los estudiantes europeos existe una posibilidad de financiación de estas mismas tasas de las carreras universitarias. Cosas que deberíamos recordar, que tendríamos que tener en cuenta. Todo hay que prepararlo con tiempo. No podemos llegar el último día e intentar tenerlo todo, ir con prisa, así no podemos asegurar que el proceso vaya a tener el mismo éxito que si lo tenemos todo con sus correspondientes tiempos y con su correspondiente dedicación. Por lo que tenemos que preparar toda la documentación con tiempo suficiente. Os he explicado las diferentes deadlines, las diferentes fechas límites que tenemos para las solicitudes, por lo que, como ya he dicho antes, nos gustaría tenerlo todo para diciembre. Luego, cosas que vamos a necesitar, pues por ejemplo, las notas de primero de bachillerato,
cosa que también deberá traducirse al inglés si se han hecho en España, por lo que eso también requiere tiempo. Luego tenemos que ayudar a preparar todo el proceso con la carta de presentación, el currículum, por lo que todo esto lleva tiempo, así que hay que comenzar antes para que no nos pille el toro. Entonces, ¿en qué consiste nuestro servicio? ¿Cómo os ayudamos nosotros? En primer lugar, podemos daros orientación académica sobre las diferentes opciones que tenéis para estudiar, sobre qué tipos de carreras, dónde creemos que sería un buen destino para vosotros según lo que queréis estudiar, qué oferta tenemos. Luego, también, como os he comentado antes, os ayudamos a redactar el personal statement, que sería esta carta de presentación o carta de motivación, y el currículum. Y lo revisamos las veces que sea necesario para que quede lo mejor posible, para que tengáis un perfil lo mejor posible para entrar a las universidades. Luego, con todos estos documentos, hacemos las solicitudes a las universidades. Vosotros no tendréis que hacerlas, las haríamos nosotros. O sea que esto es una preocupación que vosotros os quitáis. Luego también os podemos orientar y asesorar sobre las posibilidades de alojamiento. Y, por ejemplo, para el destino de Reino Unido, como he comentado antes, después del Brexit, para los estudiantes españoles, bueno, europeos en general, hace falta tener un visado de estudiante. Así que os podemos asesorar en cuanto a los trámites necesarios para solicitarlo. Luego, antes de viajar, antes de que ya finalmente os vayáis a vuestro destino, podemos tener una reunión final antes de que vosotros vayáis, así pues os informamos de las últimas cosas que necesitáis tener antes de iros, os podéis conocer las personas que vayáis a ese mismo destino y bueno, es un poco la orientación de última hora que necesitáis para ir lo mejor preparados posible para comenzar vuestra aventura. Luego, durante un año, durante el primer año que estéis estudiando en este destino, también vais a tener nuestro apoyo para cualquier duda que os pueda surgir y cualquier aspecto en el que os podamos ayudar. Finalmente, en Reino Unido os garantizamos que vais a recibir oferta de plaza de alguna de las universidades en las que solicitemos. Así que, bueno, esto también es un aspecto, creo, muy positivo bueno, que en mi caso podría hacer girar la balanza en cuanto a este destino, por ejemplo. Otra de las razones por la que nosotros podemos garantizar la plaza en este destino es que tenemos más de 95 universidades partners en Reino Unido. Esto nos permite tener una comunicación mucho más ágil, mucho más fluida y más rápida y bueno, esto también nos ayuda a poder garantizaros la plaza en este destino. Pues hasta aquí la explicación, entonces ahora vamos a comenzar con el turno de preguntas. Está disponible también mi compañera María y bueno, también estoy yo. Así que bueno, si os ha quedado alguna duda, queréis preguntar lo que sea, por favor, adelante e intentaremos ayudaros en la medida de que nos sea posible. Bien, veo por aquí que creo que Máximo tenía una duda, ¿cierto? Así que bueno, creo que simplemente conectando tu micrófono creo que puedes directamente preguntar lo que necesites. Vale, Máximo, creo que ya deberías tener permiso, por lo tanto creo que ya te debería dejar conectar tu micrófono. Bueno, creo que Máximo no está consiguiendo hablar, entonces vamos a ir leyendo algunas de vuestras preguntas que nos habéis dejado en el chat y vamos a irlas respondiendo. Aquí nos pregunta Ángela que si solo con aprobar matemáticas en bachillerato vale o hay una nota mínima. Depende del programa. Hay programas que simplemente con tener matemáticas cumples el requisito y hay otros programas en los que te van a exigir una nota específica, ¿vale? Entonces va a depender mucho del destino y del programa. Pero haberla cursado pues ya es un paso, ¿no? Para ver si luego tenemos la nota o no y si cumplimos ese requisito.
Vale, pues continuamos con la próxima duda. Dice, ¿se puede aplicar a las becas aunque los programas sean a part-time y poder trabajar y estudiar? Eso sería en el caso de UK o Irlanda. Sí existe la posibilidad de los programas full-time y part-time en función de lo que el estudiante desee, y con el visado de estudios se puede trabajar un número de horas a la semana. Y luego, en cuanto a becas en ese sentido, por ejemplo, en Irlanda, sí que para obtener la beca del SUSI que comentaba Pilar, uno de los requisitos es ser estudiante full-time. En el caso de Reino Unido, depende de la beca, porque hay muchos tipos de becas dependiendo de la universidad, pero en Irlanda sí que es uno de los requisitos para obtener esta beca. Nos preguntan por aquí cómo funcionan las becas. En el caso de la beca de Irlanda, como ha comentado mi compañera María, pues eso, uno de los requisitos es ser estudiante full time y tienes que ser también, tener la nacionalidad de un país europeo. Luego, en el caso de la beca de Irlanda, va a depender también de los ingresos familiares, de la renta familiar, y esto habría que verlo caso por caso. Entonces, el estudiante tendría que introducir estos documentos, esta información sobre los ingresos familiares, y sería ya el programa de SUSI el que te diría si puedes acceder a esta beca o no. En el caso de Reino Unido, nos encontramos con que las universidades ofrecen diferentes ayudas económicas de diferentes cuantías en función de la universidad, y que te van a pedir diferentes requisitos también dependiendo de la universidad a la que solicites plaza. Un poco continuando con lo que ha dicho Pilar de Reino Unido, las becas pueden ser, dependiendo de la región de la que vienes, tanto de Europa o de fuera de Europa, y luego también suelen tener un requisito académico. Suele marcar lo académico el obtener o no la beca y cumplir ese requisito que indican las becas. Nos preguntan por aquí que si se puede solicitar plaza estando en primero de bachillerato. Necesitamos las notas de primero de bachillerato como tal para poder ver, uno, las posibilidades que tenéis y dos, hacer la solicitud. Una vez tenemos las notas de bachillerato y se abre el periodo de solicitud, sí que podemos hacer la solicitud. Pero sin haber acabado primero, podemos empezar a ver qué opciones hay, especialmente si ya estáis en la segunda o tercera evaluación, pero sin las notas de primero o sin por lo menos la segunda o tercera evaluación es difícil ver qué opciones tenéis, y la solicitud no se podría hacer sin el certificado de notas de este curso. Nos preguntan por aquí, yo estoy estudiando un FP en turismo, ¿podría acceder a un top-up? La opción de top-up es una opción que desde luego existe, que tendría que estudiarse caso por caso. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, tenemos la opción del top-up cuando se ha hecho una FP de grado superior, y tendríamos que ver, según lo que quieres estudiar, si tu FP ha sido en una materia similar, es decir, el conocimiento puede ser parecido, tendríamos que preguntar a la universidad si con tu FP concreta podrías acceder al segundo o tercer año de estudio. Esto va a depender de la universidad concreta y tendríamos que ver el caso individual. Entonces, este programa de top-up, así para explicarlo en general por si alguien no sabía a qué nos referimos, es una posibilidad, que es que cuando se estudia una FP superior de una temática concreta, si se quiere hacer una carrera en Reino Unido sobre esta temática también, es posible que dependiendo de la carrera que se quiera estudiar y de qué se haya estudiado en ese grado superior, algunas de las materias coincidan, por lo que se permita entrar al segundo o incluso tercer año de carrera, dependiendo de nuevo de la carrera concreta y de la universidad. Entonces nosotros enviaríamos vuestra calificación y en ese caso, estudiando vuestro caso concreto, ya nos comunicarían si podéis acceder al segundo o al tercer año. Tenemos algunas preguntas más de top-up, un poco como decía Pilar, ¿no? El top-up es un programa que hay que estudiar caso por caso, porque dependiendo del FP que tengas, las notas que tengas y el programa al que quieras acceder, pues
cada caso es completamente distinto. Entonces nos preguntan si el precio sería igual, yo quería saber si el precio sería igual en el top-up en Reino Unido. Habitualmente el precio del top-up el precio es el mismo que un año académico en esa universidad, en este programa. Tú al final en el top-up lo que estás haciendo es entrar al segundo o al tercer curso de un programa universitario normal. Entonces el precio sí que sería igual que el de la carrera, pero claro, estamos acortando el programa 1 o 2 años, ¿no? Entonces nos ahorraríamos esos 2 primeros años si entrásemos al tercer año, entonces sí que compensaría mucho, ¿no? Si partimos de un grado superior que ya habéis invertido esos 2 años en estudiarlo, pues sería interesante que pagando solo un año de carrera, en el mejor de los casos, pudiésemos, pues solo pagando ese año de matrícula, ya obtener un título universitario. Nos preguntan también si se puede estudiar medicina en Holanda. Por lo general esto no lo solemos ofrecer como opción porque nosotros los grados que ofertamos y la oferta que ofrecemos siempre va a ser de estudios que se impartan 100% en inglés. En el caso concreto de medicina en Holanda, el programa se encuentra en 3 años en inglés y 3 años en neerlandés, por lo que ya no entraría en digamos, este requisito que tenemos nosotros que es de que la carrera se imparta totalmente en inglés. Y bueno, no sabemos qué nivel de neerlandés tendréis vosotros, pero por lo general en España no es muy alto, por lo que eso, nosotros solo ofrecemos carreras que se impartan 100% en inglés. Por ello no podemos ofertar medicina en este destino. En el caso de esta pregunta que nos comentan qué universidades en Holanda ofrecerían la carrera de maestro internacional, pues al final lo que comentamos es una pregunta muy específica de un perfil académico muy específico, entonces lo mejor sería que agendaseis llamada con nosotros, reservásemos una llamada, la organizásemos y nos comentaseis pues eso, vuestro perfil académico, las notas que tenéis y qué es lo que queréis estudiar y al final cuál es vuestro objetivo profesional con esa carrera y os podemos ayudar a ver qué programas se ajustan, ¿no? Entonces, en el caso de esta persona que quiere ser maestro y poder trabajar en cualquier país, que por eso entiendo que está buscando la carrera de maestro internacional, tendríamos que hacer un análisis específico de esa persona. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro proceso de estudio y del proceso de consultoría que ofrecemos aquí en Cleansey. Tenemos otra duda por aquí que dice vale, Máximo, que antes he intentado hablar, pone que vive en Argentina, pero que es ciudadano europeo. Igualmente podría acceder a valores de matrícula de la Unión Europea. Va a depender del caso concreto, ¿vale? Deberíamos saber si en ese caso cuál sería tu nacionalidad, es decir, de qué país tendrías pasaporte y dónde has hecho los estudios, dónde has cursado tú tus estudios previamente a la universidad. Entonces, según estos factores, va a depender de si podrías acceder a las tasas europeas o a las tasas internacionales. Y lo que dice Pilar, al final el tema de la tasa europea también va a cambiar dependiendo del destino. Entonces, cada destino tiene unos requisitos específicos para acceder a ese tipo de tasas. Y como bien ha dicho ella, pues hay que estudiar tu caso concreto, nos lo tienes que explicar en detalle para que nosotros podamos orientarte en este sentido. La persona que ha preguntado lo de maestro internacional era maestro de primaria, pues lo que os decía antes igualmente, es una carrera muy específica para una persona muy específica, entonces es mejor tener esa conversación personalmente con el estudiante para también orientarle y ver si esta carrera realmente se ajusta a lo que el objetivo que tiene profesionalmente. También nos pregunta si queremos hacer el examen para el certificado de inglés, tiene que ser antes de la fecha límite dependiendo del destino. En el caso de Irlanda y Reino Unido tenemos un poquito más de margen. Si tenéis hasta abril, mayo para hacer el examen y mandarnos las notas. En el caso de Holanda sí que hay que hacer el examen antes de tramitar la solicitud. Esto es muy importante porque en Holanda hay que tener todos los documentos, absolutamente todos, a la hora de hacer la solicitud. En Irlanda, lo que os decimos, son un poco más flexibles, podéis mandar las notas del examen más tarde y en Reino Unido igual, tendríamos hasta abril-mayo. Pero en el caso de Holanda es muy importante, lo remarcamos, que hay que tener la nota del examen, del certificado de inglés al que os presentéis antes de la solicitud, es decir, antes de enero. O sea, si queréis plantearos Holanda, habría que empezar a mirar hacer el examen ya. Bien, nos preguntan por aquí, nos preguntan sobre si se puede solicitar financiación en Reino Unido.
A ver, la financiación que ofrece el gobierno británico se llama Student Finance y es un tipo de financiación que antes se ofrecía para estudiantes europeos también, tanto estudiantes europeos como británicos, pero actualmente desde el Brexit solo se puede ofrecer a estudiantes británicos y aquellos estudiantes que tengan el pre-settled status o el settled status según el settlement scheme, ¿no? Entonces, este proceso habría que haberlo hecho antes de la fecha límite que se fijó después de haberse materializado el Brexit. Entonces, a esta financiación actualmente un estudiante europeo que no hubiese hecho esta documentación previamente no podría solicitarla. Sí que podría solicitar algunas ayudas económicas que hemos comentado que pueden ofrecer las universidades de forma individual, siguiendo los requisitos que cada una considere. En muchos casos pueden ser académicos, por ejemplo, méritos académicos, y que la cuantía de esas ayudas va a depender según la universidad. Pero financiación como tal, existe eso, el Student Finance, que ahora mismo solo pueden solicitarlo los estudiantes británicos y los que tienen pre-settled status o settled status. Nos hace una pregunta aquí, nos preguntan que si teniendo el bachillerato dual de Estados Unidos se convalida la prueba de idioma. Por bachillerato dual me imagino que me indicas que es el bachillerato que hacéis aquí a veces en España, que es obtenéis el bachillerato de Estados Unidos, pero también el bachillerato español. En este caso, la solicitud en sí la haríamos con el bachillerato español. Entonces, como la mayoría de vuestro programa está en español, en este caso sí que habría que hacer una prueba de idiomas, ¿vale? Porque la enseñanza no es completamente en inglés. Si la enseñanza es completamente en inglés y se ha cursado en un país de habla inglesa, en ocasiones no hace falta presentar un examen de inglés, que es un poco en los que nos pregunta la siguiente persona en el chat. Nos preguntan que si al estudiar segundo de bachillerato en Canadá hace falta certificado de IELTS. Algunas universidades, si has estudiado el bachillerato en un país de habla inglesa, como indicaba, y el bachillerato era enteramente en inglés, a veces puede que te eximan de hacer el examen. Pero nuestra recomendación es siempre hacer el examen para tener ese requisito cubierto y tener acceso a todas las universidades y tener una limitación de requisitos. Luego también recordemos que para Irlanda, por ejemplo, si se tiene más de un 8 en el bachillerato, no es necesario cumplir con este requisito de idioma, ¿vale? O sea que también es una opción que tenemos en cuenta. Nos preguntan si en Holanda hay alguna carrera de óptica y oftalmología en inglés. Recordamos que todos los grados que ofrecemos, bueno, tanto grados como másteres, todos los cursos que ofrecemos se imparten 100% en inglés, por lo que habría que ver la opción concreta de qué posibilidad, qué oferta hay de óptica y oftalmología en el destino de Holanda. Pero en cuanto a si es en inglés o no, por eso os aseguramos que todos los grados que ofrecemos o todos los cursos en general van a ser impartidos en inglés al 100%. Nos preguntan también que si hay la posibilidad de estudiar grado de cinematografía en Irlanda. El caso de cinematografía, que sería un film, el mayor número de programas ofertados se ofertan en Reino Unido. Si estuviésemos mirando Irlanda, la oferta sería más limitada, pero puede que hubiese posibilidades. Habría que mirarlo también con los requisitos académicos, ¿no? Y el perfil del estudiante, y a lo mejor, si no encontramos exactamente cinematografía, sí que podríamos encontrar alguna carrera que se parezca, ¿no? Pues con el tema de Miria, que se parece mucho al film también. Pero lo que os digo, en cuanto a film, cinematografía, la mejor oferta está en Reino Unido en el momento, pero podríamos valorar Irlanda también. Nos preguntan que cuál es la mejor universidad en Holanda para estudiar economía. Holanda en general es un destino que tiene muchas universidades muy, muy buenas, muy prestigiosas en el ámbito de la economía, de la administración y dirección de empresas, finanzas. Todo este ámbito en Holanda, bueno, tiene universidades con mucho prestigio. Si miramos, por ejemplo, cualquier lista, cualquier ranking de universidades mundiales, en cuanto a este ámbito, pues bueno, pues es una muy, muy buena opción. En cuanto a cuál sería la mejor universidad, pues bueno, pues eso nosotros ya veríamos según el caso concreto del estudiante, miraríamos diferentes rankings según también qué requisitos
piden estas universidades, por lo que también tenemos que ver vuestro perfil una vez que comencemos el proceso, según también a qué podéis acceder y qué opciones os podemos ofertar. Por lo que eso lo veríamos caso por caso y de todo esto podemos informar cuando hacemos ya el proceso y bueno, realmente esta es una parte de nuestros servicios también. Un poco continuando con lo que decía Pilar, cuando nosotros tenemos el primer contacto con vosotros y nos proporcionáis toda la información acerca de vuestro perfil académico y nos enviáis las notas de primero de bachillerato, hacemos un estudio preliminar. Entonces, cuando hacemos el estudio preliminar, vemos qué opciones tenéis, en cuáles podéis entrar y os damos un rango aproximado de tanto de precio como del ranking de la universidad también, para que os hagáis una idea de los programas en los que podéis entrar y la calidad de la universidad que oferta esos programas. Entonces, en el caso de Holanda, pues como os decía Pilar, hay universidades muy buenas de mucho prestigio mundial y usaríamos los rankings mundiales para mostraros el nivel de estas universidades en ese sentido. Nos preguntan que cómo podéis reservar llamadas. Es verdad que estamos hablando mucho, ¿no?, de hablar con vosotros por teléfono, pero no estamos diciendo cómo. Pues cuando se acabe el webinar os va a salir una pantalla a todos en los que podéis reservar una llamada. Va a salir la foto tanto de Pilar como mía, podéis elegir una de las advisors y nada, ese link os da acceso a nuestra agenda, os salen todas las horas en las que estamos disponibles y podéis clicar y hacer una reserva de llamadas. Van a pedir algunos datos como el contacto, ¿no?, el móvil y el correo para que podamos ponernos en contacto con vosotros y nada, seleccionáis el día y la hora que mejor os venga y ya podemos comenzar el proceso. Pues seguimos. Nos preguntan sobre los certificados de inglés, si el certificado de Cambridge es válido. Depende, de nuevo, del caso individual, de la carrera y universidad individual. Por lo general, Cambridge está bastante extendido, suele estar bastante aceptado, pero es cierto que si aún no habéis hecho, por ejemplo, ninguna certificación, solemos recomendar el IELTS porque sí que está aceptado en todas las universidades, entonces realmente este es el sistema de referencia que utilizan muchas veces las universidades. Generalmente lo que ocurre con Cambridge suele ser que o bien no solo te piden un nivel, por ejemplo, B2, C1, C2, sino que te suelen pedir una nota concreta en cada una de las secciones y en muchas ocasiones lo que suelen hacer es que ponen la nota de IELTS como estándar y con eso podemos mirar la equivalencia según el sistema de Cambridge y podemos preguntar a la universidad si lo aceptaría. De nuevo, muchas de las universidades lo aceptan, pero en el caso de tener el certificado de IELTS, pues bueno, siempre lo recomendamos si es posible porque ese sí que lo aceptan en todas las universidades. Nos preguntan por aquí, por ejemplo, es un estudiante de Uruguay, nos pregunta si hay becas para estudiantes internacionales. A ver, como decíamos antes, hay becas. ¿Cuál es nuestra recomendación? Planificar como si no hubiese beca. ¿Por qué? La beca no es algo que podamos garantizar 100% que vayáis a obtener. Podemos ayudaros a solicitarla, pero no depende de nosotros que la vayáis a obtener o no. Depende de la universidad una vez haga la evaluación de vuestro perfil. Entonces, nuestra recomendación es planificar como si no hubiese beca. Luego, si la solicitáis y os la dan, perfecto, pero en principio nos gusta no enfatizar mucho lo de las becas porque no se puede garantizar al 100% la obtención de las mismas. Máximo nos comenta que sus estudios son en Argentina y que su ciudadanía es italiana. Como hemos comentado antes, realmente de todo esto nos gusta hacerlo caso por caso para poder dar la información más precisa y más correcta posible, por lo que si estás interesado lo que puedes hacer es reservar una llamada con cualquiera de nosotras y te podemos informar más en detalle de las posibilidades, viendo también pues todos los factores que pueden influir para esto. Así que te recomendamos encarecidamente que reserves una llamada con alguna de nosotras y te podemos orientar más específicamente sobre tu caso concreto. Nos pregunta Eva que ella tiene el C2 de inglés, pero que y nos pregunta si caducan 2 años o qué pasa cuando pasan 2 años. El de Cambridge se suele decir que no caduca. Ahora, las universidades en general, si presentas un examen de más de 2 años, ya sea el TOEFL, el IELTS, el Cambridge, cualquiera de las opciones que acepte la universidad, si es un examen de más de 2 años, tienden a no aceptarlo, ya que consideran que en esos 2 años el nivel puede haber cambiado.
Entonces, un examen de más de 2 años no valdría, habría que repetir el examen. Ruth nos pregunta que estando en segundo de bachillerato, ¿hasta qué fecha habría para realizar la prueba de nivel? No tengo muy claro a qué te refieres con la prueba de nivel. Si te refieres, por ejemplo, al nivel de idioma, sería, dependiendo del destino, como ha comentado María antes, en Reino Unido y en Irlanda, sí que nos permiten entregar este certificado de idioma un poco más tarde, pero que tenemos como hasta abril, mayo para que hagáis el examen y nos presentéis el certificado entonces. Y en el caso de Holanda, sí que es verdad que tendríamos que presentarlo junto con la solicitud. Es decir, nosotros tendríamos que tener vuestro certificado de inglés como para diciembre para asegurarnos que no hay retrasos en el proceso, que no se demora y que por a lo mejor el certificado de inglés no va a causar la posibilidad de que os quedase sin estudiar lo que queréis estudiar o donde lo queréis estudiar por no haberlo presentado a tiempo. Entonces nosotros siempre decimos que nos lo presentéis en diciembre si es posible y especialmente para Holanda. Para Irlanda y Reino Unido sí que tenemos un poquito más de margen. Nos preguntan que si vamos a repetir el seminario otro día o que si podemos enviar la información de la que hemos hablado para la gente que se conecta un poquito más tarde. No os preocupéis, si os habéis conectado más tarde, estamos grabando la sesión, entonces una vez ya la tengamos grabada y esté todo perfecto, os la enviaremos por correo, al correo que nos habéis facilitado a la hora de hacer la inscripción al seminario. Acabo de caer en que a lo mejor quizá la prueba de nivel, no sé si os referís quizá al requisito de matemáticas. Por si acaso, yo lo explico también para que todo quede claro. En cuanto al destino de Holanda, hemos recalcado antes que es necesario haber cursado matemáticas en bachillerato. ¿Qué ocurre si no se han cursado matemáticas en bachillerato? Que existen unos exámenes externos a los que os podéis presentar y hacer de forma independiente para cubrir ese requisito de matemáticas que no se ha obtenido en bachillerato. El nivel suele ser el nivel que se imparte de matemáticas en bachillerato y os lo tendréis que preparar. Hay diversas opciones para preparárselo, hay cursos online, hay materiales, es decir, podéis acceder a diferentes formas de prepararoslo vosotros mismos. En cuanto a cuándo podríais hacerlo, en qué fecha sería, hay diferentes exámenes a lo largo del año y lo que sí tendríais es que haber superado ya el examen bueno, habiendo aprobado ya ese examen antes de haber comenzado los estudios. Nos preguntan si el certificado de IELTS se puede realizar online. Algunas universidades aceptan el examen que se hace online. Para no arriesgar, yo recomendaría hacer el IELTS Academic presencial, que se suele hacer en las sedes del British Council. Hay bastantes sedes repartidas por toda España. Nuestra recomendación sería hacerlo presencial porque al final también el IELTS, ese examen, es un certificado que no es solo para la universidad, sino también para cumplimentar los requisitos del visado, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que es importante que se haga presencial, pues también para que puedan certificar que eres tú el que lo ha hecho y luego no haya problemas de cara a la tramitación del visado. Nos preguntan si necesitamos las notas de bachiller sí o sí. Pues depende, si lo que queréis acceder es a una carrera a través de vuestras notas de bachillerato, es decir, vosotros habéis hecho aquí el bachillerato y queréis comenzar una carrera en cualquiera de estos destinos, sí que necesitamos las notas de bachillerato, pero si por ejemplo estáis en segundo de bachillerato, lo que solemos hacer es hacer el proceso con vuestras notas de primero, porque aún es que no tenéis las de segundo, entonces pues necesitamos las de primero. Entonces lo que se hace es una estimación, se asume que más o menos vais a mantener esa nota. Entonces, imaginad que tenéis un 8,5. Pues puede que en segundo de bachillerato, puede que sea un 8,4, 8,3, un 8,6, un 8,7. Pero más o menos asumimos que os vais a quedar más o menos en las mismas notas que habéis conseguido en primero y con eso hacemos el estudio. En cuanto a, por ejemplo, a que no hayáis cursado bachiller, pero sí hayáis cursado una FP superior, pues, por ejemplo, en ese caso tendríamos que ver concretamente, por ejemplo, existe la opción del top-up de la que hemos hablado antes, en ese caso no necesitaríamos las notas de bachiller, necesitaríamos las notas de vuestro título de formación profesional superior para poder ver esa opción, ¿de acuerdo?
Nos preguntan también que cuál es el nivel de idioma en Irlanda. El nivel de idioma es, a ver, más o menos un B2, B2 alto, ¿vale? Está en ese rango, no llega al C1. Entonces, este B2 equivale a un 8 de media entre primero y segundo de bachillerato en inglés del bachillerato español, o equivale a sacarte el FIRST con cierta nota y el Advanced con cierta nota. Y el IELTS suelen pedir entre un 6 y un 6,5, que lo que os indico es un B2, B2 alto. Entonces, igual, una vez nos contactéis, os vemos qué notas tenéis en el bachillerato en inglés, y en el caso de que no lleguéis a ese 8, pues plantearíamos a ver qué posibilidades de examen hay para cumplir ese requisito, ¿no? Nos preguntan que el certificado de idioma, que el certificado en sí se da como en 2 o 3 semanas después del examen. Bueno, esto también depende del examen, ¿vale? En IELTS sí que lo suelen dar en unas 2 o 3 semanas después del examen, pero depende del sistema. Por ejemplo, Cambridge suele tardar más. Lo digo para que tengáis en cuenta todas las fechas, todos los plazos, para que no se os salte ninguno. Y preguntan, pero si está aprobado sirve igual, ¿verdad? Depende. Por ejemplo, para Holanda, yo creo que sí que necesitaríamos tener el certificado del examen. Para el caso de Reino Unido normal y de Irlanda, normalmente como nos dejan presentarlo un poquito más tarde, por ahí podríamos estar un poco más tranquilos. Pero igualmente, de nuevo, como esto es algo que sería un caso concreto, tendríamos que verlo con el estudiante específico en ese momento, según el destino al que quiere optar. Por lo que, si por lo que sea no puedes presentarte antes de diciembre al examen y tienes que hacerlo más adelante, pues podríamos hablar contigo de esa posibilidad según en qué destino estás interesado, y ya veríamos, según tu caso, qué opciones te podemos recomendar. Pero lo que enfatizábamos mucho antes, hay que ser proactivo, pues ya sabemos las fechas límite, ¿no? Ya hemos tenido este seminario, hay que tenerlas muy en cuenta, hay que tener en cuenta también los tiempos que tardan las instituciones en dar el certificado de inglés. Hay que intentar hacerlo cuanto antes en el caso de Holanda. En el caso de Irlanda y Reino Unido, pues tenemos un poquito más de margen, pero si os planteáis Holanda, por favor, empezad a mirar los exámenes cuanto antes para que luego no andemos justos de tiempo y no tengamos todos los documentos a la hora de hacer la solicitud. A ver, ¿qué más nos preguntáis? Preguntaban que si necesitábamos las notas de primero de bachiller, ya que él tiene la nota media de todo el bachiller. Sí que nos haría falta las notas en sí con las asignaturas, porque hay algunas carreras que exigen tener ciertas asignaturas e incluso cierta nota en ciertas asignaturas. Entonces, si no nos mandáis las notas de primero con el certificado con todas las asignaturas, no podemos ver si cumplís los requisitos. Entonces, sí que nos haría falta en sí el certificado con todas las asignaturas y también la nota media. Luego, además, o sea, sí que necesitaríamos las notas como, digamos, una lista de qué habéis estudiado y qué materias, qué asignaturas habéis estudiado, pero no significa que solo necesitemos las de primero. Es decir, nosotros necesitamos las de primero ahora. Pero si tú, por ejemplo, has terminado el bachillerato, podemos presentar tus notas del bachillerato completo, o en el caso de cuando hacemos la solicitud, cuando los estudiantes están actualmente en segundo de bachillerato, cuando termine el año. De hecho, normalmente los requisitos van a ser que al finalizar el año consigas esa nota de la que hemos estado hablando antes, que sería pues el requisito que nos van a pedir para entrar en cada carrera. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es que estimamos que vaya a tener más o menos una nota parecida en segundo que en primero. Si por lo que sea la nota variase mucho, pues ya deberíamos ver, según esa posibilidad, qué podría ocurrir, porque nosotros lo que hacemos es asumir que más o menos la vais a mantener, que suele ser lo que ocurre, ¿vale? Así que eso, si ya habéis terminado bachillerato, también podéis presentar la nota de bachillerato completo, entregándonos las notas de tanto de primero como de segundo. Ahora sí. Nos preguntan también que si después de un grado superior entrar a un tercero de carrera, que si no va a ser un nivel muy alto, que pues queda un poco de... No miedo, no respeto. Vale, a ver, al final, si os permiten entrar a un tercero de carrera es porque realmente creen que vuestros 2 años de grado superior equivalen a sus 2 primeros de carrera. En España la carrera universitaria es
muy teórica, pecamos de teóricos. Entonces, en Reino Unido destaca la practicabilidad de los grados. Entonces, esta es la razón por la cual vuestros 2 años de FP harían una equivalencia a un primero y un segundo, o incluso un primero y segundo de carrera, ¿no? No tengáis miedo, obviamente os vais a tener que esforzar, es un tercero de carrera, es un idioma en el que no habéis estudiado los 2 primeros años, pero tenemos muchísimos estudiantes que se han ido a hacer programas de top-up y la verdad están muy contentos con los programas. Es una oportunidad única de, en un tiempo muy reducido, ¿no? Sacaros una carrera universitaria y no tener que hacer la carrera de cero en España entrando a un primero de carrera. Que nos la hemos saltado antes, preguntaban también, o nos decía Anastasia, que su hija actualmente está estudiando en Canadá. Imagino que te referirás a que está estudiando el bachillerato en Canadá. De nuevo, como hemos comentado antes, dependiendo de cada caso concreto de cuántos años de estudio haya hecho en otro país o aquí en España, si el sistema ha sido español o no, qué nacionalidad tiene el alumno y bueno, todos estos factores tendríamos que valorar el caso concreto para ver si podríais optar a las tasas europeas o si contaría como estudiante internacional. Entonces, si estáis interesados, os recomendamos que reservéis una llamada con nosotros, vemos vuestro caso concreto, hablamos más en detalle de vuestra situación y ya os podemos orientar teniendo toda la información para asegurarnos que, bueno, nos estamos dando información que finalmente puede que no se aplique en vuestro caso. Nos preguntan también por aquí que cuál es el coste del servicio de consultoría. Como tenemos muchos destinos y depende del pack que cojáis de 1 o 2 destinos, esto nos gusta también comentároslo en la llamada porque dependiendo del destino que queráis y del número de destinos, pues os contaremos un poco cuál es el precio, ¿vale? Entonces ahora tampoco nos vamos a meter en explicar todos los packs y todos los precios, os lo contaremos individualmente cuando ya comencemos el proceso. Pero podéis reservar una llamada y preguntarnos sin compromiso, es decir, nosotros os podemos informar, no significa que por tener que llamarnos, ya tenemos que contratar el servicio, no es necesario. De hecho, os podemos informar sobre todas las opciones y al final es vuestra decisión si queréis continuar con el proceso o no. ¿De acuerdo? Que por eso no tengáis miedo, podéis preguntar sin ningún tipo de compromiso. Nos preguntan cómo se reserva la llamada y ahora cuando nosotros terminemos este webinar os va a aparecer la opción de reservar llamada. Entonces ahí podéis seleccionar, podéis reservar tanto como con mi compañera María como conmigo y cualquiera de nosotras os va a poder explicar cómo realizar todo el proceso y bueno, resolver todas vuestras dudas. También creo que os ha dejado por aquí mi compañera el enlace para reservar una llamada. Entonces cuando entréis podéis seleccionar y también veis el día y la hora en la que hay disponibilidad y según lo que os venga mejor a vosotros. Pues me parece que hemos llegado al final de las preguntas. Ha habido muchas preguntas, eso es muy bueno, eso quiere decir que hay mucho interés de irse a estudiar a Reino Unido, Irlanda y Holanda. No sé si tenéis más preguntas, si tenéis alguna pregunta más, nos quedamos un poquito esperando a ver si surge alguna duda, pero en principio, si no, pues si no hay más dudas, daríamos por finalizado el seminario. Esperamos que haya sido interesante y que hayamos resuelto algunas dudas que teníais acerca de estos destinos. Y nada, esperamos que reservéis llamada con nosotras para poder investigar un poco más en detalle cada caso concreto. Un poco lo que ha dicho mi compañera, muchas gracias por participar. Y nada, sí, de momento no es para poder charlar un poquito más con vosotros y ya hablar concretamente de todos vuestros casos y poder orientaros. Es que tengo el examen del certificado de inglés el día 18 de diciembre. No sé si es muy justo, ya que el 15 de enero tiene que estar todo listo. Depende de en qué destino estéis interesados. Como hemos dicho, para Holanda sí que tendríamos que tener el certificado al hacer la solicitud, por lo que puede que sea un poco justo si es ese destino y tendríamos que ver el caso concreto y cuánto tardarían en darte las notas. Para diciembre solemos querer tener todos los documentos, es decir, el certificado ya listo. Pero si, por ejemplo, estás interesado en Reino Unido o en Irlanda, sí que tenemos un poco más de margen y podríamos aún estar a tiempo para
esperar a recibir la nota de ese certificado.